Eres tan pobre que ni siquiera puedes manejar. Y aún así te atreves a hablar la voz de mi hijo. Cortó el aire antes de que yo terminara la frase. Por un segundo nadie se movió. Luego mi nuera soltó una risita corta de esas que no se molestan en disimular. Y por favor, ¿puedes dejar de traer tanta basura a la casa?, agregó mirando el pedacito de metal que yo tenía en la mano. Da vergüenza. Bajé la mirada. Era una curva delgada de metal pulida por horas de trabajo con mis dedos. Ni siquiera me había dado cuenta de que todavía lo sostenía. La reunión había sido idea de él. Solo una plática, me dijo por teléfono. Tenemos que hablar de tu situación. No especificó cuál, pero yo ya sabía. Llevaban meses dando vueltas las cuentas, el mantenimiento si yo estaba al corriente. Ahora lo entendía clarito. ¿No estás trabajando?, siguió él inclinándose como si explicara algo obvio. Esta casa es demasiado grande para ti sola. No tiene sentido. Mi nuera asintió. Podrías venderla. Mudarte a algo más chiquito. Más fácil, más barato, quiso decir. Yo me arreglo, respondí bajito. Mi hijo soltó el aire por la nariz. Apenas. Seamos realistas. Se levantó y caminó hacia la ventana con las manos en los bolsillos, mirando el patio como si ya fuera suyo. El mercado todavía está bueno. Si actuamos ahora, podemos sacar un precio decente. Nosotros. Esa palabra me cayó más pesada que todo lo demás. Mi nuera estiró la mano y tomó otra pieza de la mesa, dándole vueltas entre los dedos. ¿Y esto qué se supone que es?, preguntó. Parece chatarra. La soltó con un tintineo suave, como si no importara si se rompía. Yo no me moví a recogerla. Siguieron hablando de anuncios, de tiempos, de lo que sería mejor para todos. Sus voces se mezclaban, seguras prácticas decididas, como si la decisión ya estuviera tomada. Yo me quedé ahí, escuchando, con el peso de la sala aplastándome, y por primera vez entendí que no era solo una plática sobre la casa, era sobre en quién creían que me había convertido. A la mañana siguiente, la casa se sentía más callada que nunca, como si las paredes hubieran decidido no repetir lo que se dijo. Me desperté antes de que aclarara como siempre, y fui directo a la mesa junto a la ventana. Mis herramientas seguían donde las dejé alineadas limpias con intención. Pinzas pequeñas, limas gastadas en las orillas, una charola con pedacitos de metal ordenados por tamaño y forma. Me senté y tomé la pieza de la noche anterior, la que ella llamó chatarra. Entre mis dedos volvió a sentirse firme, familiar. La giré un poquito, atrapando el reflejo suave de la luz de la mañana en su curva, y agarré la lima para pulir el borde despacio con control. El sonido era suave, casi como una canción. Así transcurrían mis días ahora, hora tras hora, pieza tras pieza, sin que nadie me mirara, sin que nadie preguntara, solo la certeza tranquila de crear algo que antes no existía. Al mediodía la puerta se abrió sin tocar. Mi hijo entró con el celular en la mano ya hablando. Pasé porque necesitamos... Se detuvo al ver la mesa. Sus ojos recorrieron las herramientas, el metal, los montoncitos ordenados. Todavía sigues con esto, dijo. No levanté la vista. Sí. Se acercó, tomó una tira de la charola y la dobló un poco entre los dedos. Esto es a lo que me refiero. Tienes esta cosa por todos lados. Es pura chatarra, mamá. No es chatarra. Soltó un bufido corto. Entonces, ¿qué es? Abrí la boca. Por un segundo, las palabras estuvieron ahí, las explicaciones que había repetido 1000 veces. Sobre equilibrio, proporción, cómo cada pieza encajaba en algo más grande. Como se vería al final pulido completo. Pero me detuve. Al otro lado de la sala ya podía oír la voz de ella en mi cabeza, con el mismo tono, el mismo desprecio. Da vergüenza. Cerré la boca otra vez. Él
Soltó el metal un poco más fuerte de lo necesario. Parece que estás acumulando basura, agregó. Deberías pensar en limpiar todo esto. Se quedó un momento más esperando, luego se fue sin decir nada más. La puerta se cerró. La casa volvió a su silencio. Tomé la misma pieza y seguí donde lo había dejado con las manos firmes, los movimientos iguales. Pero algo dentro de mí había cambiado, algo pequeño y definitivo. El mensaje se quedó en la pantalla más tiempo del que debía. Número desconocido, sin nombre, solo una línea corta preguntando si yo era la persona detrás de una pieza que habían republicado de una cuenta chiquita que apenas recordaba haber subido semanas atrás. Casi lo borré. En cambio, abrí el enlace. Mi diseño, uno de los más sencillos, estaba ahí enmarcado en fondo limpio, acreditado en una página de boutique con más seguidores de los que yo había visto nunca. Abajo había comentarios. No muchos, pero suficientes para sentir la diferencia. Palabras como refinado intencional único. Las leí 2 veces y cerré la página. El segundo mensaje llegó 1 hora después, esta vez con un correo electrónico. Una firma de la Ciudad de México. Reconocí el nombre sin buscarlo, de alto nivel. Selectiva el tipo de lugar al que mi trabajo no tenía por qué llegar. Preguntaban si estaría dispuesta a enviar muestras. Me quedé mirando la pantalla con el dedo sobre el teclado. No tenía sentido. La gente no encontraba cosas así. No de cuentas, sin seguidores, sin nombre, sin historia que importara. Dejé el teléfono. Me hice un té. Lo dejé enfriarse sin tocarlo. Cuando lo volví a tomar el mensaje, seguía ahí paciente. Respondí con una sola palabra. Sí. Todo lo que vino después fue más rápido de lo que esperaba. Llegó un correo con detalles. Pedían 3 piezas, medidas específicas, instrucciones de envío. Al final un documento adjunto. Acuerdo de confidencialidad. Lo leí despacio, cada línea, cada cláusula, y otra vez. No querían plática, querían discreción. El siguiente archivo llegó a la mañana siguiente. Un acuerdo a corto plazo. Prueba. Uso limitado. Si funcionaba, hablaríamos de términos más largos. Al final, una cantidad, un pago, pequeño comparado con lo que ellos gastaban en otras cosas, pero más grande que cualquier cosa que me hubieran ofrecido jamás por lo que yo hacía. Me senté a la mesa, la misma donde todo lo habían llamado basura, y miré las piezas frente a mí. Nada había cambiado en ellas, ni el peso, ni la forma, ni cómo atrapaban la luz, solo la forma en que alguien más las había visto. Empaqué el primer envío esa misma tarde, cerrando la caja con más cuidado del necesario. Cuando la dejé en la paquetería, no esperé confirmación. Solo regresé a casa y volví a la mesa. 2 días después, sonó mi teléfono con un número de la Ciudad de México y esta vez contesté. La llamada fue corta. Habían recibido las piezas. Les gustaba la precisión, la sobriedad, que nada se sintiera forzado. Queremos seguir adelante, dijo la voz medida y neutral. Vamos a transferir el monto acordado hoy. Si esto sigue bien, hablaremos de un acuerdo más largo. Les di las gracias. Nada más. Cuando colgué, ya estaba hecho. La notificación llegó unos minutos después. Me quedé mirando la cantidad más tiempo del que esperaba. Era más de lo que ganaba en 3 meses. Por un momento no me moví. Ni siquiera intenté imaginar qué significaba a largo plazo. Solo me quedé ahí, dejando que se asentara como algo real, en lugar de algo que podía perder si lo miraba demasiado de cerca. Esa tarde hice una lista. Un juego mejor de herramientas, que no se resbalaran bajo presión, limas que mantuvieran el filo, un pequeño motor de pulido que había pospuesto porque me parecía innecesario. Materiales también, no sobras que tuviera que transformar, sino piezas elegidas desde el principio por lo que podían llegar a ser. Cuando llegaron los paquetes días después, los desempaqué despacio, colocando cada cosa exactamente donde estaban las viejas.
La mesa se veía casi igual. Si alguien entraba, tal vez ni notaría la diferencia. Ese era el punto. La casa no cambió. La rutina no cambió. Luz de la mañana, manos firmes, horas calladas. Pero el trabajo sí. Se volvió más rápido, más limpio, más seguro. Una semana después, mi hijo pasó otra vez. Esta vez no comentó la mesa de inmediato. Primero recorrió la sala con la mirada como buscando algo fuera de lugar. ¿Has estado al corriente con las cuentas?, preguntó. Sí. Asintió despacio, sin convencerse. Los prediales ya vienen. Lo sé. Dudó, luego agregó. Si es mucho, deberíamos hablar de opciones. Lo miré un segundo a los ojos, luego volví a la pieza en mi mano. Me estoy arreglando, dije. Se quedó un rato más esperando algo más. Como no llegó, se fue. La puerta se cerró. La sala volvió al silencio. Seguí trabajando. Las nuevas herramientas se sentían como si siempre hubieran pertenecido a mis manos, y por primera vez entendí que nada en la superficie tenía que cambiar para que todo por dentro ya fuera distinto. Y mientras ellos todavía trataban de medir qué podía permitirme, yo ya había empezado a decidir qué iba a proteger. El segundo contrato llegó sin dudas. Limpio, estructurado, más largo que el primero. Más piezas. Plazos claros. Derechos definidos. Una tarifa que ya no se sentía como prueba. Lo leí igual que el primero, línea por línea, despacio, sin saltarme nada. Esta vez no lo firmé sola. Encontré un abogado por una recomendación en un foro en línea, alguien que manejaba contratos creativos a distancia. Nunca nos vimos en persona, solo llamadas, correos, documentos de ida y vuelta. No hizo preguntas de más, solo señaló lo que importaba. Conserva tus derechos aquí, dijo en una llamada. Limita el uso acá. Y esta cláusula, hay que apretarla más. Hice los cambios. Luego firmé. Después vino una contadora, recomendada por los mismos canales discretos. Armó sistemas que ni sabía que necesitaba separar ingresos, rastrear regalías, estructurar todo para que no se mezclara. Los números que antes se sentían lejanos se volvieron precisos, controlados, predecibles. El trabajo creció, los pagos llegaron, y con eso algo más se asentó. No miedo, no exactamente, pero conciencia. Pensé en las pláticas de mi sala, en cómo mi hijo había dicho nosotros, en cómo las decisiones ya empezaban a formarse sin mí. No esperé a que volviera a pasar. La casa siempre había sido mía. Propiedad simple, directa. Eso cambié. El abogado lo manejó en silencio, un fideicomiso, bien estructurado, protegido. El título transferido, el control definido, el acceso limitado a un solo nombre. El mío, sin movimientos bruscos, sin anuncios, solo documentos archivados y confirmados. Cuando todo terminó, la casa no se veía diferente, pero ya no estaba al alcance de cualquiera. Unos días después, mi hijo pasó otra vez. ¿No se sentó? Se quedó de pie como siempre. Hablé con alguien sobre refinanciar, dijo. Las tasas todavía están decentes. Podríamos liberar algo de capital. No respondí. Siguió de todos modos. Te facilitaría las cosas. Desde la puerta, la voz de mi nuera llegó ligera, pero punzante. O simplemente podrías bajar de tamaño. Menos espacio, menos mantenimiento. Tiene más sentido a esta altura. Los miré a los dos, luego volví a la mesa. No voy a refinanciar, dije. Silencio. Mi hijo frunció un poco el ceño. Deberías al menos considerarlo. ¿Ya lo consideré? Esperó más. No hubo más. Al rato asintió una vez tenso y se dirigió a la puerta. Se fueron juntos, hablando bajito, continuando la conversación sin mí. El trabajo dejó de sentirse como una prueba. Se volvió un sistema. El segundo contrato llevó al tercero, luego al cuarto, cada uno más estructurado que el anterior. Mis diseños pasaron de muestras a producción escalados
con cuidado, ajustados a los materiales refinados sin perder su esencia. No me pedían cambiar lo que hacía, solo entregar más de forma constante. Me dieron un nombre para trabajar, no el mío. Una marca privada limpia y sin rastro, ligada a colecciones que pasarían por canales que yo no debía ver. Acepté sin dudar. Todo se mantenía simple, separado. Lo que importaba era el trabajo. Y los números crecieron de forma que no se sentía dramática, solo constante. Depósitos predecibles, estados de cuenta claros, cada uno confirmando lo que el anterior ya había insinuado. No cambié nada. La casa siguió igual. La mesa, las herramientas, el ritmo de mis días. Trabajo por la mañana, ajustes por la tarde, noches, puliendo detalles que solo yo notaría. Mi hijo dejó de pasar tan seguido. Cuando lo hacía, era breve de negocios. Preguntas sobre mantenimiento seguro, si había considerado los siguientes pasos. Le daba las mismas respuestas. Me estoy arreglando. No me creía. Lo veía en cómo sus ojos recorrían la sala buscando algo que confirmara lo que ya pensaba. Nunca lo encontró. Las solicitudes de la empresa cambiaron. Los correos se volvieron llamadas. Las llamadas reuniones programadas. Querían respuestas más rápido. Decisiones en tiempo real, no en días. Tal vez necesites viajar de vez en cuando, dijeron en una llamada. Nosotros nos encargamos de la logística. Les dije que prefería quedarme donde estaba. Se ajustaron. Entonces iremos nosotros cuando sea necesario. Lo hicieron una vez. Una visita corta, directa, eficiente. Se fueron con lo que necesitaban. Después el tono cambió otra vez. Para aprobaciones urgentes, dijo la voz en otra llamada, arreglaremos transporte ejecutivo. Así no se retrasan los tiempos. No pregunté qué significaba. Entendí suficiente. La casa siguió callada. El trabajo continuó. Los depósitos aumentaron. Nada en la superficie se movió, pero por debajo todo ya había encajado en su lugar. La decisión no llegó de golpe. Se fue asentando poco a poco, igual que todo lo demás, por repetición, por patrones que ya no podía ignorar. El trabajo estaba estable, la estructura lista. Lo que faltaba era dónde iba a existir todo eso. No quería cambiar la casa, no porque no pudiera, sino porque entendía en qué se había convertido. Para ellos era algo que evaluar, medir, decidir. Así que la dejé exactamente como estaba. Y busqué en otra parte. La búsqueda fue discreta, sin anuncios a mi nombre, sin llamadas directas. Todo pasó por los mismos canales que ya había construido mi abogado, mi contadora, un contacto más que manejaba adquisiciones sin hacer preguntas de más. Tardó 3 semanas. La propiedad estaba a las afueras de Guadalajara, más antigua que cualquiera que hubiera tenido restaurada con cuidado, pero sin exagerar. Sólida, independiente, privada sin sentirse escondida. No la visité 2 veces. No lo necesitaba. La compra se cerró en una sola transferencia, sin financiamiento, sin retrasos. Después, el trabajo cambió. No el creativo, el estructural. Primero vinieron los documentos, pruebas de propiedad bien apiladas, el fideicomiso revisado, otra vez ajustado, para incluir lo que debía y excluir lo que no. Acceso definido con precisión, nada quedó abierto, sin suposiciones, sin espacio para interpretaciones. Cada página se firmó, archivó, confirmó. Luego vino el traslado físico, cuentas separadas aún más, activos movidos donde debían estar. La nueva propiedad quedó limpia y completa, sin nada que la vinculara de forma que pudiera cuestionarse después. La casa vieja se quedó intacta. Mismos muebles, misma mesa, mismas herramientas. Si alguien entraba, vería exactamente lo que siempre había visto.
Eso fue intencional, porque lo que yo estaba construyendo no era algo que ellos tuvieran que reconocer todavía. No se trataba de presumir nada. Se trataba de asegurarme de que cuando lo vieran ya no hubiera nada que discutir. Una semana después sonó mi teléfono otra vez. Esta vez no era la empresa, era mi hijo. Necesitamos tener otra reunión familiar, dijo. Y yo supe, antes de que agregara nada más, que ellos ya habían decidido qué querían de mí. Llegué a la casa 5 minutos antes. Ellos ya estaban sentados. Mi hijo no perdió tiempo. Hemos estado pensando, dijo con los dedos entrelazados sobre la mesa, y esto no puede seguir así. No pregunté a qué se refería. Siguió de todos modos. No estás manejando las cosas bien. Mi nuera se inclinó un poco hacia adelante. No lo decimos para ser crueles, agregó. Es que es obvio. Hay demasiados cabos sueltos, continuó mi hijo. La casa, las cuentas, el mantenimiento. No es sostenible, no es seguro, corrigió ella bajito. A esta altura necesitas estructura. Supervisión. Me quedé donde estaba con las manos quietas, la expresión sin cambiar. Deberíamos ayudarte a tomar decisiones, dijo él. Eso es todo lo que decimos. Lo miré entonces no mucho, solo lo suficiente para ver que lo creía. No como sugerencia, como algo ya decidido. ¿Qué decisiones? Pregunté. Una pausa. Luego por fin la claridad. Podemos empezar por la casa, dijo. Es el activo más grande. Si lo manejamos bien, todo lo demás se facilita. Ahí estaba. No preocupación, no cariño, estructura, control. Mi nuera retomó donde él dejó. No necesitas tanto espacio, dijo. No tiene sentido aferrarse a algo tan grande cuando ni siquiera estás... Se detuvo, pero la frase ya se había completado sola, ni siquiera ganando. Mi hijo soltó el aire más cortante esta vez. Seamos honestos, dijo. No estás metiendo nada. Te estás aferrando a algo que no puedes mantener. No me moví. Se recargó un poco hacia atrás, estudiándome, esperando resistencia. Cuando no llegó su tono, cambió. Mira, agregó más directo. Ahora eres demasiado pobre para ni siquiera manejar. Esto no es de orgullo, es de realidad. La sala se quedó en silencio después de eso. No por lo que dijo, sino porque ya no quedaba nada por decir. Dejé que el silencio se sostuviera un momento, luego me di la vuelta sin responder y caminé hacia la puerta sabiendo que cualquier cosa que dijera ahora solo retrasaría lo que estaban a punto de ver con sus propios ojos. El aire afuera se sentía más cortante que un momento antes. Bajé del porche sin mirar atrás, ya buscando mi teléfono. Mi mano estaba firme. El número estaba en la parte de arriba de la lista de llamadas. Contestó al primer timbre. Necesito transporte, dije. Ahora. Una pausa breve y eficiente. Entendido. 10 minutos. Colgué y caminé hacia el claro de pasto justo después de la casa. Detrás de mí oí la puerta abrirse. Pasos. ¿Qué estás haciendo?, gritó mi hijo. No respondí. El primer sonido llegó bajo, casi fácil de pasar por alto. Un ritmo lejano que fue creciendo, metiéndose en el aire hasta que ya no se podía ignorar. Ellos lo oyeron. Lo vi en cómo se detuvieron. El ruido creció rápido, ya no lejano. Una fuerza, no una sugerencia. El viento barrió el suelo, levantando hojas sueltas, jalando todo lo que no estuviera bien sujeto. Mi nuera dio un paso atrás. ¿Qué es eso?, nadie le contestó. El helicóptero apareció sin aviso, elevándose sobre la línea de árboles y bajando con precisión controlada. Negro, limpio, deliberado. No dudó. Descendió directo hacia el claro. El sonido llenó todo el espacio, ahora ahogando cualquier otra cosa, haciendo imposible conversar, aunque alguien lo intentara. Los vecinos empezaron a asomarse por las orillas de la calle, atraídos por el ruido. Puertas abriéndose, cabezas volteando. Los patines tocaron tierra con un impacto controlado. La máquina
asentándose como si siempre hubiera pertenecido ahí. Por un momento nadie se movió. Luego se abrió la puerta. Yo di un paso adelante. Detrás de mí, sentía que me miraban el cambio en su silencio más fuerte que todo lo que habían dicho adentro. ¿Qué es esto?, logró decir mi hijo, con la voz alzada pero insegura. Me giré lo justo para mirarlo. Es mi ride, dije. Nada más. Sin explicaciones. Caminé hacia la puerta abierta y entré sin romper el paso. El interior estaba callado comparado con afuera contenido. La puerta se cerró con una solidez final que separó lo que estaba pasando de todo lo que ellos creían entender. A través de la ventana los vi todavía ahí parados, sin moverse, sin hablar, solo mirando. Y luego, mientras el motor nos levantaba del suelo, los vi voltear hacia su coche, ya siguiéndonos. Llegaron minutos después de que aterrizáramos. Yo ya estaba adentro. La casa no necesitaba explicaciones. Hablaba por sí sola: orden, intención, permanencia. Nada excesivo, nada incierto. Todo en su lugar. Estaba de pie cerca del centro de la sala cuando la puerta se abrió detrás de mí. Los pasos se hicieron más lentos al entrar. Mi hijo se detuvo primero. Lo oí en cómo su movimiento se cortó como si hubiera llegado a un punto que no esperaba. Mi nuera no dijo nada en absoluto. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, por fin: ¿qué es esto?, preguntó él más bajito ahora. Me giré para mirarlos. Durante los últimos años, dije, he estado trabajando bajo una marca privada. Mis diseños se producen a través de una firma con sede en la Ciudad de México. Frunció un poco el ceño tratando de ubicarlo. Yo soy la fuente de esos diseños, continué. Los que probablemente han visto sin darse cuenta. Siguió el silencio. No lo llené. El trabajo es estable, agregué. Los ingresos son constantes. No di números. No los necesitaban. Me acerqué a la mesa y puse una carpeta frente a ellos. Todo lo que han estado preguntando está aquí. Dudó, luego la abrió. Documentos. Estructurados. Claros. Registros de propiedad. Resúmenes financieros. Archivos legales. Sus ojos se movieron más rápido al pasar las páginas. Mi nuera se acercó leyendo por encima de su hombro, con la expresión tensándose conforme las piezas encajaban. Esta casa, dije, es mía. Él no respondió. La otra también, continué. Pero no como ustedes creen. Entonces levantó la vista. Está en un fideicomiso, dije. Creado hace meses. Protegido. Controlado. Una pausa. No tienen acceso a él, agregué. Nunca lo tuvieron. Abrió la boca, luego se detuvo. No había nada que corregir. Nada que negociar. Dejé que el silencio se asentara antes de hablar otra vez. No la voy a vender, dije, y no voy a reestructurar nada. Mi voz se mantuvo pareja. Las decisiones sobre mis propiedades ya no se comparten. Mi nuera dio un paso atrás, con su certeza anterior desaparecida. Mi hijo cerró la carpeta despacio, como si le costara más esfuerzo del que debería. Nadie discutió. Ya no quedaba nada por discutir. No me acerqué. No suavicé lo que ya estaba puesto. Todo lo que necesitaban entender ya estaba frente a ellos. Y mientras se quedaban ahí, por fin callados, me di la vuelta, sabiendo que lo que viniera después ya no regresaría las cosas a como habían sido.